Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. En el libro del Génesis, en el capítulo 2, encontramos que Dios nos formó de tierra, de barro. Nosotros estamos hechos de tierra, de la tierra, del barro. Yo creo que por eso cuando uno se baña huele a tierra mojada, ¿verdad? Bueno, como nosotros somos tierra, entonces el Señor toma esta comparación diciendo que su palabra, el conocimiento de las cosas de Él, las verdades reveladas, las siembra en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. Esos tienen que ser sembrados. Todos los días tenemos que sembrar al menos un conocimiento de las cosas de Dios, al menos un conocimiento de las verdades divinas reveladas a través de Jesucristo nuestro Señor. Esas verdades divinas reveladas van a ir transformando nuestra vida poco a poco, van a ir transformando la vida de las personas en las que nosotros vayamos sembrando estas verdades divinas. Esto es como una tierra, ¿verdad? Imagínense ustedes en un desierto que una persona llevara una llavecita de agua y dejara caer una gotita de agua, así quedara goteando, despacito el goteo, pero constante, que cayera en la arena del desierto. ¿Qué pasaría? Que de repente habría vida ahí, y de repente toda aquella parte del desierto empezaría a convertirse en un jardín, porque ya viendo agua germinarían todas las plantas, todas las semillas que hubieran estado ahí en esa tierra. Todo, así también la palabra de Dios. La palabra de Dios sembrada en nosotros está esperando el momento propicio para poder dar vida, para poder transformar la vida de nosotros. Es muy importante darle tiempo por eso a sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones, sembrar estos conocimientos revelados por Dios, sin que nosotros veamos las cosas. No es, el que está en proceso de conversión no ve su conversión. Los que le rodean sí, pero la persona no la puede ver. Al contrario, el que va en proceso de conversión cada vez se ve peor, porque está conociendo la verdad.
aunque trata de vivir de acuerdo a esa verdad, él va viendo la realidad y cada vez se siente peor, pero los que le rodean se dan cuenta que hay cambios buenos en su vida. Esos son los que tienen verdad, cuando los que nos rodean lo ven, no cuando nosotros decimos que lo tenemos, sino cuando los que nos rodean van viendo que se va transformando nuestra vida. La palabra de Dios la va transformando. Por eso es tan importante también los consejos. Cuando nosotros damos un consejo, si esos consejos nacen del conocimiento de la palabra de Dios, no solamente de las experiencias de la vida, sino que nacen del conocimiento de la palabra de Dios, tienen vida. Los conocimientos que vienen de Dios tienen vida propia, pueden dar vida a su alrededor, tienen esa capacidad. Dios es vida, generador de vida, y las verdades divinas, cuando nosotros las recibimos en el corazón o en nuestra mente, van llevando o transformando nuestra vida, poniéndole vida verdadera, vida sobrenatural. No es una vida natural lo que Dios siembra en nosotros. Primero nos da la vida natural, pero lo más importante es que Él nos quiere dar una vida sobrenatural, sobrenatural. Por eso es tan importante estar sembrando y sembrando en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el mundo también siembra. Imagínense las personas que les gusta escuchar la música de Paquita, la del barrio. ¿Qué siembran en su corazón y en su mente? ¿Qué pueden sembrar? Los que se ponen a escuchar música de corrido, de todos estos que trafican, ¿qué siembran en su corazón? ¿Qué siembran? Todos los días se está sembrando algo a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos. Por eso tenemos que esforzarnos, porque todos los días también se siembre la palabra de Dios en nosotros. Un conocimiento más de las cosas de Dios, un conocimiento más de lo que nos salva, del amor que Dios nos tiene. Un día eso va a ir madurando en nosotros. Todas estas cosas que van a quedar, todas estas semillas del amor de Dios que van a quedar sembradas en nuestro corazón, un día van a madurar cuando dejemos de resistirnos a la gracia de Dios, porque siempre va a haber una resistencia de parte de nosotros y de los que nos rodean. Va a haber una resistencia. Eso es natural, esa resistencia es natural, pero cuando cede esa resistencia, la gracia de Dios actúa con mayor eficacia en nosotros y transforma nuestra vida natural en una vida sobrenatural. Ahora, según es la tierra, es la semilla que se debe poner. No todas las semillas pueden germinar en cualquier tipo de tierra. Hay semillas que ocupan mucha agua y hay semillas que ocupan poca agua. Hay semillas que soportan el frío y hay semillas que solo soportan el calor. Entonces tenemos que saber qué es lo que se va a sembrar. Tenemos que saber qué se va a sembrar. Por eso lo que a ti te ayudó a convertirte no es lo que va a convertir a tus hijos. Porque hay personas que dicen, esto a mí me ayudó, esto les tiene que ayudar a todos. No es cierto. Si a ti te ayudó, qué bueno, pero no quiere decir que eso mismo les va a ayudar a todos. Y entonces van y se lo dicen a su familia y quisieran que toda la familia sienta, piense y actúe igual como si lo estuviera haciendo esa persona. No se puede. No se puede, porque todos tenemos un corazón diferente. Puede ser que otra verdad diferente a la que a ti te convirtió, convierta a los de tu familia. Y una diferente para cada uno de tus hijos, una diferente para tu esposo, una diferente para tu esposa y para todos los que te rodean. Porque hay semillas de estas que tienen que saber sobrevivir en la adversidad, en el rechazo. Y eso también, por eso hay que sembrar y sembrar y sembrar, porque una de esas semillas va a pegar. Una de esas semillas, a veces la que menos nos imaginamos que va a pegar, esa es la que pega, esa es la que prende, esa es la que germina.
Por eso tenemos que tener cuidado y mucho en sembrar todos los días. No se cansen de sembrar. Es que mis hijos no entienden. No dejes de sembrar hasta que caiga la semilla que ocupa, la semilla que puede soportar ese tipo de adversidad y de dureza. Y ahí se va a quedar esperando el momento propicio para que pueda germinar y dar vida. Esto se los digo porque hay mamás que tienen prisa en la conversión de sus hijos. Ya te dije que no debes de estar tomando, ya te dije que no uses drogas, ya te dije que te hace daño eso. ¿Por qué sigues haciéndolo? Si ya te dije, ya te hice ver todas las cosas. Es que la conversión no es tan rápida como tú quieres. La conversión no solo depende la de tus hijos, la de tu esposo, la de tu esposa, la de los que te rodean, no solo depende de lo que tú les digas, no solo depende de lo que tú les digas, es diferente. No van a entender a la primera explicación. ¿Acaso ustedes ya se convirtieron con lo que ya escucharon? ¿Cuántas cosas de las que ya escucharon siguen confesándolas? ¿Por qué sus hijos van a ser diferentes? ¿Por qué ellos sí tienen que entender ya, hoy, ya y dejar todo inmediatamente? No se puede, no se puede. No, tenemos que tener paciencia. Hay que respetar con paciencia la aparente lentitud de la gracia en los corazones. Hay que aprender a respetar la aparente lentitud de la gracia en los corazones. ¿Por qué? Porque ustedes no alcanzan a ver la guerra que tiene esa alma. A lo mejor tú le dijiste ya a tu hijo esto está mal y lo entiende, pero todavía hay una resistencia, lo quiere, está luchando por seguir con lo que le gusta, con las comodidades que tiene, quiere mantener eso. Ya le dijeron que le hace daño, ya lo entendió, pero todavía lo quiere. Esas son las resistencias internas que nosotros vamos a tener con la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios nos quiere llevar a un lado, pero nosotros no siempre nos queremos dejar llevar a ese lado. No siempre. Hay una guerra que se va a suscitar y tú tienes que aprender a respetar esa guerra. Tienes que aprender, no es tuya, es una guerra personalísima de la persona y Dios. Tienes que aprender a respetar esa guerra, tienes que aprender a respetar. Por eso es importante que después de sembrar, ¿qué es lo que hace el campesino? Después de sembrar, espera la lluvia, porque la lluvia moja la tierra. Fíjense nada más la semilla. Cuando se siembra la semilla, ¿qué va a pasar? Esta pobre semilla tiene que morir. Después de morir, tiene que aventar un brotecito de raíz y pelear, luchar, buscar para poder ir agarrándose, encontrar agua, encontrar alimentos y luego por la parte de arriba otro brote y empezar a escarbar para poder llegar hasta la parte de arriba. No todas las semillas lo logran. Algunas semillas sí lo logran y llegan. Por eso la lluvia humedece la tierra, le facilita a las semillas que puedan asomarse, que puedan salir a la luz. Entonces, ¿cuál es la lluvia que necesita esa semilla que tú sembraste en el corazón de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tus compañeros, del que sea? Tu oración. Tiene que haber una lluvia de oración. Por eso dicen los santos, primero háblale a Dios de tus hijos y después a tus hijos de Dios. Primero a Dios de tus hijos, después a tus hijos de Dios. Es la lluvia que debe de haber de oraciones que vaya facilitando, porque va a haber una guerra. No quiero, sí quiero, ya no me gustó, pero sí me interesa. Es una guerra que hay interna muy violenta. Hay que detener, no con gritos, no con presiones. Ya te dije, ¿qué estás haciendo? No se trata de eso. No se trata. Por eso es importante el silencio para que la planta crezca. El silencio, momentos de silencio son muy importantes. Momentos de silencio para que los dejes crecer. Para que los dejes. Está en la pelea, está una guerra interna.
Deja que esa pelea se vaya suscitando, tú la vas acompañando con la oración, pero no es la presión la que va a hacer que esa persona ya deje de luchar. No es la presión, esa persona tiene que tomar una decisión, sea tu hijo, sea quien sea, tiene que tomar una decisión. No es empujándolo como va a tomar la decisión. A veces cuando exigimos provocamos más resistencia. La persona, el muchacho está trabajando, está al límite, está en la guerra, no se decide todavía, pero la gracia de Dios está haciéndole la guerra a todo lo que quiere, y sí quiere, pero no quiere y no se decide. Y llega la mamá, ya te dije, mira que esto, mira que lo, ¡pum! Si ya estaba en el límite de lo que soportaba y le echas encima una cantaleta, truena todo aquello. Tienen que aprender a guardar silencio en los momentos que corresponda. No es callarse siempre, sino en los momentos que corresponda. Hay que dejar que lo que ya se sembró y se está regando con oración, se lleve a cabo su guerra, su lucha personal para poder tener vida, para que el alma, esa persona medite, para que esa persona comprenda, para que esa persona compare su vida con lo anterior, para que esa persona reconozca el llamado de Dios. Tienes que dejarle en su guerra, no te puedes meter, no puedes pelear por tus hijos, ahí solo puedes interceder por ellos. No puedes llevar la guerra de ellos. Esa es una decisión que ellos van a tomar. Y ellos van a tomar la decisión y ellos van a pagar las consecuencias de las decisiones que tomen. Por eso es importante el silencio, que es el que respeta el alma que está luchando una guerra terrible en ese momento, una guerra tal vez contra la gracia, por la resistencia, se resiste a la gracia de Dios. La conversión hacia la santidad siempre es lenta. En las películas nosotros vemos la vida de los santos, vamos a hablar de un San Francisco de Asís, y pareciera como que se durmió pecador y se despertó santo, pero no. La guerra que él llevó lo enfermó, cayó en cama, ardiendo en fiebre. Era una guerra brutal la que llevó él. Después de la guerra viene la santidad, pero no en la guerra. En la guerra lo que se sienten son los cocolazos, la dificultad, la necesidad de tomar una opción definitiva, verdadera, pero tiene que ser personal. Eso no lo puede hacer el papá ni la mamá en nombre de sus hijos. No se puede hacer. No se puede hacer. Es una guerra en la que Satanás también interviene. Se echa encima a la persona para apartarla y mantenerla en su reino. Entonces hay que tener en cuenta que la conversión hacia la santidad siempre es lenta, siempre, y una presión inadecuada puede matar la semilla, puede hacer que la persona diga, no, esto es imposible, yo no puedo en esto, yo ya, se acabó, ya no quiero nada de esto, ya no me interesa nada de esto. No podemos nosotros pretender que todos tienen nuestro carácter y todos tienen nuestra fortaleza para tomar ese tipo de decisiones. Hay que dejar a cada quien ser quien es y que tiene que luchar, y nosotros le acompañamos con silencio y con oración, recordándole en los momentos propios que se debe de hacer. Sí, se les tiene que recordar y motivar, pero no se puede estar encima de la persona, viendo a la persona. ¿Ustedes creen que porque los están viendo ya van a dejar? Hay una guerra. Le dicen al Señor, eres diabético, ya no puedes comer azúcar, y le encanta el azúcar. Y ahí está la esposa encima, no comas azúcar, no comas azúcar, deja el azúcar, esto tiene azúcar, esto tiene azúcar. ¿Qué va a hacer él? ¿Por la presión va a dejar el azúcar? Se la va a tragar a escondidas. Eso es lo único que ganaste, que se la coma a escondidas. ¿Cuál fue la ganancia real? No sirve estar encima de la persona. Si no quiere entender, no te va a entender. No porque no pueda, sino porque no quiere.
Tienes que dejarle, siembra la semilla de la verdad, de esas verdades divinas reveladas, y deja que Dios lleve esa guerra. Tú acompaña esa guerra solo con oración y con silencio, porque va a haber momentos de coraje, rebeldía, va a haber momentos en que la persona se va a cansar, ya va a estar harta, va a querer tirar todo, y si tú le presionas más, haces que explote todo aquello de manera definitiva. Y necesitamos el discernimiento. Hay mucha confusión en las mamás y en los papás. Fíjense cómo las mamás a sus hijos no les preguntan si quieren ir a la escuela, les exigen que vayan a la escuela. No les preguntan si quieren ir al médico, les exigen que vayan al doctor si están enfermos. No les preguntan si quieren ir al dentista, les exigen que vayan al dentista cuando les duelen los dientes. Pero a las cosas de Dios, si quiere, porque no los quieren presionar. Por favor, qué pésimo discernimiento. Lo que más necesita es en lo que menos se le presiona, en lo que menos se le exige, en lo que más necesita es un mal discernimiento. Hay personas que tienen mal ese discernimiento y por eso con muy buen corazón hacen todas las cosas mal, Hay que pedir entonces, hay que pedirle a Dios el don del discernimiento para saber cuándo apretar la tuerca y cuánto apretar la tuerca. No solo cuándo, sino también cuánto. No todos los días puedes estar encima, no todos los días puedes estar insistiendo, no todos los días puedes ahí pegarte como chicle para que no pase nada. No, hay que saber cuándo y hay que saber cuánto. Porque a lo mejor la persona ya puede avanzar más y uno le tiene que decir, hey, no te hagas loco, ya tienes que dar un pasito más adelante porque ya hay gracia para esto. Ya está entablando una guerra, tengan en cuenta eso, una guerra en la que está involucrado Satanás. Él va a hacerle la vida imposible para que ceda, la vida imposible para que deje. Entonces nosotros tenemos que ver, por eso discernimiento, ya puedes dar un paso más, dalo. Y ya cuando da el paso y está que truena, ya no le puedes decir, síguele, está que truena. Si ya con lo que tiene no aguanta y le pones más, pues se va a caer, lo vas a aplastar. Por eso hay que saber cuándo apretar la tuerca y cuánto para que no se troce, para que no se rompa espiritualmente a esa persona. La guerra interna por la conversión solo sabe qué tan grave es la persona que le está viviendo. Nosotros no podemos ver, nosotros nos imaginamos, pero no podemos ver. Por eso es tan importante los conocimientos, sembrar los conocimientos que son los que le van a hacer la guerra a la persona, no nosotros. Tú no vas a convertir a nadie, si ni siquiera te puedes convertir a ti mismo, ¿cómo vas a convertir a las demás personas? Es las verdades divinas reveladas las que le van a hacer la guerra. Si no tienen verdades, ¿quién les hace la guerra? ¿Quién les va a hacer la guerra si no tienen esas verdades en su mente y en su corazón? Nadie. Van a pecar a gusto y ni siquiera van a saber qué es pecado, porque no tienen con qué comparar, no tienen algo que les haga la guerra. Pues es tan importante que se esté sembrando. Pues es tan importante que manden los niños al catecismo, a que aprendan las verdades divinas reveladas, que son las que le van a hacer la guerra cuando quieran desviar su camino y meterse en drogas, en alcoholismo. Esas le van a hacer la guerra. Pero si no tienen ningún conocimiento de Dios, ¿qué los va a detener? ¿Quién los va a detener? Ya no hay nada. Estas verdades divinas van venciendo la resistencia de la persona, va venciendo los miedos. A lo mejor tú dices, ya deberías de caminar, está luchando contra un miedo que lo paraliza. Tú no tienes ese miedo, por eso a ti se te hace fácil. Tú tendrás miedo en otras cosas, en eso no tienes miedo, pero el que tiene miedo lo tiene. ¿Cómo vas a tenerle miedo a esa arañita? Pues él sí le tiene miedo a las arañitas. Él sí le tiene miedo y tiene que trabajar sus fobias. Tiene que trabajar, no porque a ti no te da miedo una arañita, ya a nadie del mundo le tiene que dar miedo una arañita.
Cada quien con lo suyo, tenemos que aprender a respetar. Las verdades divinas son las que van a llevar a la guerra, a la lucha a la persona, pero también las verdades divinas aceptadas fortalecen. Cuando se aceptan, no cuando no se aceptan. Cuando no se aceptan, Dios respeta. Pero cuando la verdad divina se acepta, Dios sostiene a la persona. Y cuando Dios sostiene a la persona, es el momento de caminar, no con fuerzas humanas, sino por la gracia de Dios. Cuando Dios está sosteniendo, es el momento de caminar, es el momento de ir contra toda lógica humana, es el momento de lanzarse, es el momento en el que el ser humano podría volar porque está siendo sostenido por Dios. Por eso lo podría, eso lo va haciendo la gracia de Dios. Pero si tú haces que este muchacho dé un paso antes de que tenga esa gracia, no va a soportar el combate al que va a tener que enfrentarse, no va a poder. Si nosotros quisiéramos que todos dieran ya el paso definitivo hacia la santidad, pero tenemos que saber esperar. No son yo. Cada quien es un yo diferente entre nosotros, así es de que hay que aceptar, somos diferentes, lo que a mí me duele a él no le duele, lo que a mí me preocupa a él no le preocupa, somos diferentes, pero las verdades divinas van enfrentando a cada quien con su propia realidad, van enfrentando con sus fantasmas, van enfrentándolo con sus ideas distorsionadas, pero las verdades divinas, mis hijos, no las películas, no el Netflix, no los juegos ni las redes sociales, eso no te ayuda en lo absoluto, eso no te va a ayudar en lo absoluto. Necesitas sembrar las verdades divinas reveladas, son las que te van a ayudar a enfrentar, van a declarar esta guerra necesaria para la conversión, necesaria para dar el paso definitivo a la conversión, pero no se percibe. No crean que se siente, que se nota. Una persona no puede decir, yo ya me estoy convirtiendo. No se puede, porque la persona que está en guerra, lo único que siente es la guerra. No siente los cambios que se han suscitado. Solo ve lo que está sintiendo y experimentando en ese momento, y es la guerra. Así de que no se debe de presionar cuando la persona está al límite de lo que puede en su guerra, está a punto de dejar todo porque no soporta. Ponle una carga más y la aplastas, un solo gramo más y lo aplastas. Hay que tener el discernimiento para callar, aunque no te guste lo que se hace, aunque no te gusta lo que se dice. Tienes que darle tiempo a la gracia para llevar esa guerra personal con cada uno de los que te rodean y contigo mismo. No se va a notar, se da de una manera imperceptible. Si la persona se le presiona para que dé un paso más, después le va a ir mal. Por ejemplo, muchos de los que están aquí debieron haberle pensado 2 veces para casarse. Miren la cara que traen. Actuaron, tal vez les dijeron, ya es tiempo, mira la edad que tienes, ya cásate, y ahora miren cómo les está yendo. No siempre es el tiempo, y no siempre hay que presionar porque tú crees que ese es bueno. No siempre. Cada persona tiene que ir tomando sus decisiones y pagando las consecuencias de esas decisiones. Si yo le digo a una persona, tú cásate con esta persona y les va mal, le están pagando las consecuencias de mi mala decisión. No, ellos tienen que tomar su decisión para que ellos paguen las consecuencias. No paguen las consecuencias de lo que decide otra persona, sino pagas las consecuencias. Lo que podemos hacer es iluminar el camino. Por eso cuando viene una persona y me dice, padre, ¿qué hago? Yo no te voy a decir qué hagas. Te voy a decir qué puede pasar si decides esto, esto o esto. Y una vez que a ti te queda claro, tú decides, porque tú vas a correr con las consecuencias de la decisión que tomas. Y toma una decisión que no es la que yo le sugerí. A mí qué me importa, esa es su vida. Él a lo mejor le atina, a lo mejor no. ¿Yo qué? Se le tiene que aprender a respetar. Las personas van a ir conociendo, van a ir caminando poco a poco en esto. Dios va a ir llevando, y en este camino espiritual también se van cometiendo errores.
Ahora, si esta persona ya dio un paso hacia Dios y quiere pero no puede, si ya quiere pero no puede, Dios le sostiene. Pero si Dios no le sostiene y da el paso, se va a caer. Porque no lo ha sostenido Dios. ¿No lo ha sostenido por qué? Porque no le ha dicho que sí. Y Dios respeta la libertad humana. Por eso es que deja a la persona con su guerra, acompáñala con oraciones, sacrificios y lo que quieras, pero tiene que crecer la persona. Y si no quiere decidir nada, esa ya es una decisión. Decido o no decidir, y hay consecuencias y las va a pagar. Pero cada quien tiene que ir aprendiendo la persona, porque si no, hay algunos que les cuesta mucho trabajo, les da mucho miedo equivocarse y dicen, pues dime tú, como el viejo cuando va manejando, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? Y así se pierden, ay, tú tienes la culpa, ya ves, por hacerte caso, la pregunta y pregunta, ay, mira, ay, mejor no te hubiera hecho caso. Por eso no debemos decidir. Ilumina y que tome su decisión. Ilumine y que tome su decisión, sin estar encima, porque lo único que hace es cansar a la otra persona. Ya está en una guerra, ya hay que dejar, no hay que estar sofocando a la persona, no debemos estar sofocando a la persona. Hay que saber esperar en momentos, hay que saber cuándo sí podemos insistir, cuando no podemos insistir. Por eso el discernimiento de espíritus, para saber cuándo sí y cuándo no se puede insistir. Hay que dar el testimonio nosotros, hay que dar el testimonio y nuestra oración, y lo demás hay que seguir. Que el Señor le ayude, le fortalezca, le ilumine, le ayude a dar el paso, le ayude a lanzarse. Dios dirá. Pero nosotros tenemos que dar el testimonio. Si nosotros no somos felices, ¿cómo le decimos a los demás que hagan lo que nosotros hacemos? Si a ti no te hace feliz venir a misa, si tú estás aquí en misa porque debes ir a misa, no porque es el lugar donde quieres estar, sino el lugar donde debes estar, ¿a quién vas a entusiasmar para que venga? ¿Le vas a qué? ¿A decir que va a caerle todo el infierno encima? Cuidado, tenemos que dar el testimonio. Si no hay ese testimonio, la otra persona a lo mejor no se le antoja seguir lo que decimos. A veces nosotros, sin hablar, estamos comunicando lo contrario de lo que la persona necesita saber. Tenemos que aprender también nosotros a dejarnos conquistar por Dios, para que viendo lo difícil que es, tengamos paciencia con los demás, paciencia y misericordia con los demás. Miren que Jesús conquistó más almas con la misericordia que Juan el Bautista con esa implacable justicia. Porque sí es cierto, Juan les decía, raza de víboras, hipócritas, creen que se van a salvar, ya está el hacha puesta en la raíz y van a quedar en el infierno. Y sí es cierto. Y muchos de los que se los dijo se condenaron. Y sí es cierto lo que dijo, sí decía la verdad, pero la misericordia conquistó más almas que la justicia. Tenemos por eso que dejar a Dios entrar y que vaya dándonos una vida sobrenatural, no una vida natural. Esa ya la tuvimos y la desperdiciamos. Lo que necesitamos es llevar una vida sobrenatural. ¿Y qué necesitamos para llevar esa vida sobrenatural? Si nos vamos al libro del profeta Jeremías, al capítulo 20, vamos a encontrar dos cosas importantísimas. Primero, dice Jeremías, me sedujiste, Señor. Vean cómo la iniciativa es de Dios. Me sedujiste, Señor. Segunda cosa, más importante todavía, y me dejé seducir. Tenemos que dejarnos seducir por Dios. Tenemos que ir dejando de poner esas resistencias a lo que Dios quiere, que es lo que nos conviene a nosotros. Dios no está luchando para tenerte como un siervo, no está luchando para que tú le des, está luchando para que tú seas feliz. Él ya lo es. No está luchando para que lo hagas feliz a Él ya es feliz. Está luchando para que tú lo seas, y tus resistencias te mantienen lejos de esa felicidad. Te mantienen a ti lejos.
Tienes que dejarte seducir, tenemos que dejarnos seducir. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. El que no se deje seducir por Dios, se va a dejar seducir por el mal. Si no te dejaste seducir por el bien, te vas a dejar seducir por el mal. No hay otra. No hay otra. No sembraste semillas en tus hijos que les hagan la guerra en el mal, pero si dejaste que se sembraran semillas del mal, vas a tener enemigos. Por eso dice la sabiduría popular, cría cuervos y te sacarán los ojos. Por eso, hay que dejarnos seducir. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. El que ya ame a Dios, va a venir un cambio a una vida sobrenatural. Por eso ya no se va a aferrar, ya no se va a agarrar con uñas y dientes, ya no va a amar con desenfreno ni a las personas, ni a los animales, ni a las cosas. Y esto es necesario, agarrarnos de Dios. ¿Por qué? Porque al agarrarnos de Dios despreciamos el mundo. Pero cuando alguien desprecia el mundo lo ataca. El mundo no sabe quedarse con un desprecio. Desprecias al mundo, se convierte en tu enemigo. Primero te ofrece todo, pero si tú se lo rechazas, se convierte en tu enemigo. Ese es uno de los problemas graves que hay, de lo que se va a enfrentar. Cuando el mundo se siente despreciado, ataca. Por eso, el que quiera convertirse y servir a Dios, tiene que prepararse para ser perseguido. ¿Por quién? Por su familia también, por su propia familia, donde trabaja, en su escuela, en todo, por sus compañeros, por sus vecinos. ¿Por qué? Porque los que no aman lo mismo no piensan igual. Y si nosotros no amamos lo que ama el mundo no nos va a amar a nosotros, nos va a despreciar a nosotros. Pero pues estamos caminando hacia el cielo y eso tiene su precio. Y si nosotros queremos y estamos convencidos, vamos a tener que caminar independientemente de los ataques que vengan del mundo. Pero el que no esté sostenido por Dios no va a aguantar. No va a soportar las cosas que el mundo le va a decir, porque el mundo le va a atacar. Si el mundo se siente despreciado, se convierte en tu enemigo. Se va a convertir en tu enemigo. Por eso el que se va convirtiendo pierde amistades de la misma familia. ¿Verdad? ¿Cuántas personas? Me decía una persona, es que ya no quepo yo ahí. Ya no quepo cuando voy con mis amigos. Yo antes disfrutaba, ahora llego y se me hace tan insípidas sus diálogos, se me hacen tan sin sentido las cosas y hasta ofensivas para Dios y no participo. Y entonces todos empiezan que soy un amargado, que soy esto, que soy... Sí, es que ya no cabes en el mundo, bendito sea Dios, pero necesitas que Dios te sostenga. No es fácil, esto no es fácil. Quedarse solo y saber estar a solas con Dios, no todos, no cualquiera, no se puede, no cualquiera si Dios no lo sostiene. Si Dios no lo sostiene, hay que dejarnos seducir por Dios, hay que dejarnos seducir. Él quiere y lo está haciendo y hay que sembrar esas semillas, si no, ¿cómo te va a seducir Dios? Tienes que sembrar esas semillas, Por eso, esas persecuciones que ocasionan la conversión, Dios las permite. ¿Por qué las permite? Porque forman parte de las bienaventuranzas. Si no me equivoco, es la octava de las bienaventuranzas. Dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Wow! ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Quieres el mundo? ¿Quieres el cielo? No va a haber esto sin guerra. Pero qué grande. Dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia, no por haber hecho algo malo, sino por hablar de Dios, por llevar a Dios, por sembrar a Dios, porque de ellos es, no será. Es ya desde ahorita
ya nomás están esperando morirse para ir al reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso tenemos que hoy, bueno, esta semana los invito a que nos llevemos como tarea. Voy a presentarles varias cosas que son importantes que trabajemos. Ustedes pueden escoger una de esas que crean que les va a ayudar más en su vida espiritual. Primero, hay que buscar conocimientos de Dios. Hay que buscar conocimientos de Dios. ¿Esos dónde los vamos a encontrar? Pues para sembrar esos conocimientos de Dios tienes que abrir las Sagradas Escrituras. Tienes que no solamente leer las Sagradas Escrituras, sino estudiar las Sagradas Escrituras para que puedas entender mejor esas verdades divinas, porque mientras más clara sea la verdad, más fuerte va a ser la guerra, más rápido te va a rescatar el Señor de ahí. Entonces, ¿cómo vas a sembrar? Hay que ir a la Biblia, mis hijos, no estoy diciendo 3 páginas, medio libro, un capítulo, no. Unos renglones de la palabra de Dios. Algo se va a quedar ahí, alguna semilla se va a quedar ahí en tu corazón, una semilla que te ayude a ir enamorándote de Dios. O hay que ver la vida de santos, pero la vida de los santos es tan diferente a la de nosotros, no tuvimos esos conflictos. Sí, pero ¿cuál fue el camino? Él también sufrió y yo voy a sufrir. ¿Qué hizo Él? ¿Cómo Él lo enfrentó? Yo también voy a enfrentar lo mío, yo no lo voy a hacer como Él, pero aprendo, la vida de los santos pueden ir, no sé yo, qué sé yo, hay tantas cosas, cursos bíblicos, homilías por todos lados en el internet las van a encontrar, etcétera. Busquen donde se puedan alimentar y alimenten todos los días, hasta que tenga su espíritu la fuerza de decirles, tengo hambre. Porque no todos los espíritus tienen la fuerza de decir, tengo hambre. Cuando el niño está enfermo y está grave, no tiene hambre. El que está grave, el cuerpo no tiene fuerza para buscar el alimento que le mantenga en vida. Así también el espíritu. Podemos llegar a tener tan debilitado. Podemos tenerlo tan debilitado que ya no pueda pedir de comer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Igual que con el cuerpo. No quiere comer, se le inyectan vitaminas para que el cuerpo agarre fuerza y ya busque la vida. Igual hay que inyectarle vitaminas espirituales, busca más a Dios aunque no sientas el deseo ni el impulso. Escritos de los santos, hay tantas cosas. Otra cosa, si Dios está en tu corazón, tú vas a ser refugio de los demás. No te vas a buscar refugiar en los demás. Tú vas a ser refugio de los demás, pero si Dios está en ti. Dice Jesús hoy en la parábola que la semilla de mostaza es una de las más pequeñas, y cuando la siembran, cuando nace, es un arbusto muy grande, muy frondoso, es decir, muchas hojas, tanto que los pájaros, estamos hablando de una zona muy caliente, de una zona de mucho calor donde estaba Jesús. Por lo tanto, en tiempos de verano, las aves buscan un lugar donde refugiarse del sol. Y cuando encuentran estos arbustos, se meten entre los arbustos para que las hojas no permitan que el sol les esté pegando. Ustedes pueden convertirse en un refugio si ustedes ya se refugiaron en Dios. Si ustedes no se han refugiado en Dios, no son un refugio para nadie. Ustedes ocupan un refugio, no son un refugio para nadie. Por eso también esta semana hay que pedir la gracia del discernimiento para saber cuándo apretar tuercas y hasta dónde podemos exigir y hasta dónde ya no conviene exigir. Porque cuando exigimos nos podemos equivocar, ni siquiera te puedes exigir a ti de más. Si ya llegaste al límite y te exiges más, pues también tú vas a tronar. Tienes que saber tener paciencia contigo mismo. Tienes que saber tener caridad contigo mismo. Pidan al Señor la gracia del discernimiento para poder ver estas cosas. ¿Sí? Miren, ¿por qué se tarda la conversión? Vamos a poner aquí 2 pintores.
Van a pintar el mismo árbol con el mismo río. Pero un pintor hace simplemente una pintura, dibuja el árbol y dibuja el río. Y el otro es un artista, dibuja el mismo árbol y el mismo río, y esta es una obra de arte. ¿Cuál es la diferencia? Si es el mismo río y el mismo árbol, ¿cuál es la diferencia para que este sea una obra de arte? Los detalles. Los detalles hacen que algo sea una obra de arte o no. ¿Cuál es la obra de arte de Dios? La santidad en el ser humano. Tú vas a hacer una obra de arte cuando seas santo, pero las obras de arte tardan más tiempo en hacerse que las pinturas ordinarias. Y Dios quiere que seas una obra de arte, por lo tanto va a llevar tiempo. Va a ir puliendo, arrancando, poniendo, convenciendo, venciendo resistencias. Es mucho lo que Dios hace en nosotros para poder llevarnos a cabo, para poder mostrarnos al mundo como una obra de arte suya, no de nosotros. Cuando alguien es santo, esa es la obra de Dios en esa persona. Revisen si ustedes ya están llevando a cabo qué es lo que quieres ser, qué es lo que quieres que sean tus hijos, una simple pintura o una obra de arte. ¿Quieres que sean una obra de arte? Eso lleva más tiempo. Eso lleva más tiempo y más dedicación. Más tiempo y más dedicación. Por eso también hay que pedir la gracia de la paciencia. Si tenemos paciencia y tenemos amor para los que son buenos con nosotros y para los que no, pues entonces eso nos va a ir puliendo, nos va a ir preparando, nos va a ir haciendo dar frutos. Si tenemos el suficiente conocimiento, sabremos enfrentar esos problemas. Si no tienen ese conocimiento, va a haber problemas. Cuando tú le exiges a alguien de más, va a haber guerra. Si tú le exiges a alguien más de lo que puede, va a haber guerra. O la persona se deprime o esa persona te enfrenta. Una de las dos cosas. Por eso discernimiento. Dios sabe esperarnos y sabe qué es lo que necesitamos más nosotros. ¿Quieres tú mismo ser una obra de arte de Dios? Tienes que tener paciencia. Y tienes que sembrar y sembrar, porque habrá semillas que peguen más y semillas que no van a pegar por el tipo de tierra que tú eres. Que el Señor nos ayude a todos lo necesitamos. Que el Señor nos ayude a cada uno con nuestras guerras, nuestras dificultades, para que un día podamos llegar al reino de los cielos, para que podamos alcanzar la santidad en la tierra. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Vamos a expresar ahora juntos nuestra